Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos un caso, el Señor curando a un ciego. Fíjense, le habían pedido a Jesús que lo tocara, el Señor entonces lo tomó de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Cuando salieron, entonces Jesús le colocó saliva sobre los ojos y le preguntó: ¿ves algo? Y el ciego respondió: sí, veo hombres como árboles. Fíjense un poco la confusión, ¿no? Pero veía algo entonces. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Los ojos del alma se van abriendo de a poco realmente. Es decir, no se recupera la visión, salvo que el Señor produzca un milagro, distinto. Paulatinamente, progresivamente, se va recuperando la visión espiritual. En el caso de este ciego era precisamente este caso. Fíjese, primero Jesús lo sacó del pueblo, después le tocó los ojos con saliva y recién le preguntó si veía algo. Confundía un poco el hombre. Los hombres los veía como árboles, pero comenzaba a ver. Él comenzaba a vislumbrar entonces. Bueno, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto es lo que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros, cuando va abriendo progresivamente la visión que no está abierta. Así como el ciego al principio veía hombres como árboles, después, cuando en segundo término el Señor le volvió a tocar los ojos, entonces si le preguntó si veía algo, ahí veía todo claramente, veía la realidad tal cual era. Fíjense que nosotros, en general, la realidad no la vemos como es. Sí, vemos de acuerdo a la posibilidad visual que tenemos desde el punto de vista espiritual. Pero no es simple y no es fácil recuperar la vista rápidamente, digamos, en un instante. Por eso decimos, claro, la visión del ciego fue abierta. Aquí se nos mencionan dos tiempos. Estos dos tiempos debemos entenderlos como los tiempos del alma o los tiempos que el Señor, ocupa en abrir la visión de aquellos que no vemos. Y en general ninguno ve la realidad como Dios la muestra. La visión del hombre, la del hombre natural, se ha perdido. ¿Y se ha perdido por qué? Y por causa de la transgresión primera. Se abrió el ojo de la culpa y se cerró el ojo de la inocencia. Recordemos que Adán veía las cosas tal cual Dios se las mostraba, y a cada cosa la nombraba por su nombre. Y es el nombre, dice el libro del Génesis, que tienen las cosas hasta el día de hoy. El nombre que le pone el hombre que realmente ve conforme a la visión que Dios le da. Ahora, cuando se pierde esa visión, cuando se pierde la conexión con Dios,
cuando se pierde la unidad con Dios, entonces se va cerrando, se va nublando progresivamente el ojo que ve y se abre el ojo de la culpa, que pasa a ver deseable lo que Dios prohíbe. Recordemos que cuando tanto el primer hombre como la primera mujer, Adán y Eva, ven el árbol prohibido y toman de su fruto, bueno, comienzan a ver deseable algo que Dios condenaba. Y esto es lo que normalmente vemos nosotros cuando estamos separados de Dios, cuando nos guiamos por nuestro propio criterio, por nuestro propio capricho muchas veces. Y entonces queremos que las cosas sean como nosotros las vemos o creemos verlas. Queremos verlas y cómo las nominamos a su vez. Entonces, ¿qué ocurre? Y ocurre que empezamos a falsear la realidad y empezamos a nombrar las cosas como las cosas no son. Y eso hace que nuestro conocimiento no sea el verdadero conocimiento que Dios nos revela por su Espíritu cuando realmente volvemos a unirnos a Dios. En el caso de este ciego, evidentemente había oído hablar de Jesús, tenía fe en Jesús, y bueno, si bien aquellos que se lo acercaron le dijeron a Jesús que por favor lo tocara, evidentemente él fue anuente a esta actitud por parte de Jesús, lo siguió tomado de la mano del Maestro, y finalmente ya fuera del pueblo, entonces le fue abierto el ojo que ve, el ojo que está cerrado y que está cerrado normalmente en todos nosotros. Recordemos, todos somos pecadores, hermanos. Entonces todos vemos una realidad manchada, y manchada precisamente por ese pecado que nos habita. Y para recuperar la inocencia primera, para recuperar la verdadera visión, aquella que nos hace ver con claridad la realidad que Dios ha hecho, ha creado, que Dios ha creado inclusive para nosotros, inclusive vernos a nosotros mismos. Fíjese que en último análisis, uno dice, comenzamos a ver las cosas de la realidad como verdaderamente son, comenzamos a verlas y terminamos por verlas plenamente. Y finalmente nos veremos a nosotros mismos. Fíjese, verse a uno mismo como uno verdaderamente es. Es como si usted se mirase en un espejo y ver reflejada su imagen real, su imagen verdadera. Bueno, esto es, sí, un paso gigantesco, por supuesto. Esto es el milagro que produce aquí Jesús en este ciego, que produce en todos nosotros. La visión nuestra, la visión espiritual, hermanos, la visión de esa realidad, que es la única existente, la que Dios hace, la que Dios muestra, la que Dios nos da. Finalmente, para que la participemos, la visión de esa realidad será, bueno, la última visión que tendremos. La visión completa, plena. San Juan dice que, bueno, respecto de nuestra relación con Jesús, al momento sí, somos llamados hijos de Dios, no sabemos todavía aquello que verdaderamente hemos de ser, pero sabemos una cosa, que cuando Él se manifieste, estamos hablando aquí ya de la visión final, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos como Él es. Ver al Señor, el rostro de la misericordia de Dios, como verdaderamente es, algo que desconocemos y que en nosotros se va recuperando, como comentamos progresivamente. Ver al Señor es finalmente la semejanza cumplida. Seremos verdaderamente entonces semejantes. ¿Somos llamados hijos de Dios? Somos hijos de Dios, sí, pero para hacerlo plenamente es necesario que en nosotros sea completada no solamente la imagen del Dios único y verdadero, sino la semejanza con ese Dios que en Cristo Jesús se nos muestra, se nos manifiesta. Fíjese, el ciego veía hombres como árboles. No los veía en la primera visión que tuvo como verdaderamente son los hombres. Probablemente nosotros también tengamos de Jesús una imagen que hasta que no sea plena, hasta que no sea completa, todavía va a ser una visión, bueno, recortada,
todavía no habremos alcanzado esa imagen última y esa plenitud de semejanza que el Señor tiene reservada para todos nosotros y que el Señor va logrando en nosotros a medida que va abriendo progresivamente la visión del alma, la visión espiritual, a medida que nos va abriendo el ojo de la inocencia, ese ojo que lamentablemente por causa de la transgresión primera fue cerrado en el primer hombre y consecuentemente en todo hombre, y se abrió el ojo de la culpa, el ojo que ve de modo culpable, que no ve las cosas como son. Vamos a recuperar esa visión, vamos a recuperarla. ¿Quién la va a recuperar? En nosotros. Y aquel que verdaderamente ve, aquel que nos ve como verdaderamente somos y aquel que nos quiere mostrar a nosotros una imagen real de lo que seremos cuando en nosotros sea cumplida la plenitud de la vida eterna, de la imagen, de la semejanza. Así fue el ciego, por ejemplo, ¿ve? De a poquito fue recuperando. Y así es cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos, sí, alcanzar la plenitud de la felicidad, de la vida, del conocimiento de parte nuestra de Dios, y no, eso no es posible. Eso lleva un tiempo. Y a veces lleva toda una vida, pero toda una vida destinada y dedicada al Señor, a las cosas del Señor, y precisamente a obrar esas cosas que el Señor instala en nosotros, para que en nosotros sea también pleno el conocimiento, plena la visión, plena la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando que el Señor nos tiene mucha paciencia, pero desafortunadamente a veces nosotros mismos no nos tenemos paciencia para esperar los tiempos del Señor. Queremos todas las cosas rápidamente, queremos que el Señor nos cure rápidamente, queremos verle rápidamente. Y no, así no es la cosa. Si el Señor, que hizo todo, que nos hizo, nos tiene paciencia, ¿por qué nosotros no nos tenemos paciencia nosotros mismos para esperar los tiempos del Señor? Efectivamente, Patricia, los tiempos pertenecen al Señor. Él es el que maneja, que administra todos los tiempos, todos nuestros tiempos. Y entonces tenemos que saber esperar en el Señor. No esperar de acuerdo a nuestra propia impaciencia, que generalmente es fallida y es fallada también. Y bueno, y entonces podemos llegar precipitadamente a conclusiones falsas y lo que verdaderamente debemos hacer y conforme a la sabiduría y a la revelación por parte de Dios de la verdad que solamente a Él pertenece, es esperar, sí, justamente, la revelación de la plenitud de una verdad que en nosotros finalmente se consumará en la plenitud también de nuestra vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu de vida, tu espíritu de verdadera visión. Queremos ver la realidad tal cual tú la muestras, Señor. Queremos ver la vida tal cual tú la instalas y la recuperas para nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.